Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a pegar una pequeña introducción a arrays y colecciones. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo podemos leer de una manera sencilla con una serie de clases, como son scanner o buffer reader, para leer lo que es un fichero a través de un stream. Un stream consiste en un flujo de datos que van circulando desde el origen al destino y nosotros los vamos solicitando datos para ir leyendo. Pero vamos a cambiar de tercio en este vídeo y en este vídeo os voy a explicar cómo tener grupos de datos que son del mismo tipo pero agrupados, lo que se denomina colecciones. En Java hay dos tipos de colecciones. En primer lugar tenemos las típicas arrays, que son las que ya vimos, quien haya dado el curso de JavaScript se acordará del mismo, y son las que están formadas con los corchetes, y en la cual dentro pues se le indicaba el número de elementos y dentro pues se indicaba también entre los corchetes cuáles eran los elementos del array. Aquí en Java pues prácticamente se conforma de la misma manera, pero tiene una serie de restricciones que veremos ahora. Entonces, en primer lugar vamos a explicar en qué consiste nuevamente el array. Se le denomina array o vector. Es mejor llamarlo array, entenderéis por qué un poco más adelante. Y bueno, la cuestión es que todos los tipos de datos que hemos visto, cuando estamos hablando de primitivos, aunque esto se puede extrapolar a tipos referenciados perfectamente, la cuestión es que simplemente nosotros podemos almacenar un tipo de dato. Es decir, solamente podemos almacenar un tipo de dato y un dato. Por tanto, por ejemplo, la variable booleana A almacena en una posición de memoria un true y ya no almacena nada más. Eso está apuntando a una posición de memoria, simplemente, nada más. El byte B pues está accediendo a otra zona de memoria de 8 bits que almacena un 13. Claro, ¿qué pasa si nosotros queremos, necesitamos tener, por ejemplo, una colección de 20 notas? 20, vamos a decir 20 floats. Claro, uno diría, bueno, pues puedo crear 20 variables y cada variable hace referencia pues, a la nota de un alumno. Y claro, yo te voy a decir, ¿y si lo amplío a 100? 100 variables, tiene que modificar código. 200, 1000, 1.000.000, ¿va a tener 1.000.000 de variables en código? No. Por tanto, en Java, en Java y en la gran mayoría de lenguajes de programación, lo que se hizo fue agregar una nueva propiedad denominada array. Y simplemente el array consiste en que a un tipo de datos se le pueden añadir unos corchetes para decir, oye, quiero que la variable esta apunte a una zona que será fija y recalco, será fija, que almacene n elementos de este tipo. Esto lo mejor es verlo con un ejemplo. El de notas que hemos dicho. Queremos almacenar notas. Las notas son de tipo float o double. Vamos en este caso a decir que son de tipo float. Y queremos almacenar varias. Por tanto, ponemos estos corchetes y denominamos esto notas.
Perdón. Y esto lo que tenemos es una variable que apunta a una zona de memoria donde se almacenarán X números en coma flotante. Ahora mismo, aquí no hay un número, porque esto ahora mismo no está apuntando a ningún lado. Esto ahora mismo no está apuntando a ningún lado. A diferencia de las variables anteriores, en las cuales sí tienen una zona asignada y en esa zona se escribe, en esta no. En esta, pues simplemente todavía pues no lo sabemos. Sí que apuntará a una zona y se reservará una zona en el momento que lo inicialicemos. ¿Cómo se inicializa? Hay dos maneras de inicializarlo. Una es coger y es añadir estos dos corchetes y dentro vamos escribiendo los números. Voy a escribir dos números para modo de ejemplo rápido. Esto es un array con dos elementos de tipo en coma flotante. 1 y 2. Aunque ahora veréis que el 1 y el 2 está mal dicho. En realidad es 0 y 1. Entonces, aquí pues tenemos pues dos elementos. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Y la otra manera es decirle new float 2. Para decirle, mira, no conozco los valores. Ahora mismo los valores no los conozco, pero sé que van a ser 2. O 20. Mismamente. Por tanto, esto lo que te hace es inicializar lo mismo que hemos hecho, pero te lo va a inicializar de esta manera. Es lo mismo que hacer esto y meterle 20 veces 0,0f, 0,0f, etc. Bueno, incluso creo que poniendo un 0 lo admite. Sí. De la manera más sencilla. Pero si nosotros conocemos qué datos a priori van a ir dentro de ese array, sí podemos inicializar directamente poniendo el valor. De acuerdo. ¿Qué pasa? En otros lenguajes de programación hemos visto que el número de elementos lo hemos establecido en el lado derecho. En algunos lenguajes de programación, como es por ejemplo JavaScript, la gente le puede poner el número aquí. Pero eso no es correcto en Java. En Java tú no puedes decir este número en el lado izquierdo. En la hora de inicialización no lo puedes decir. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Porque la idea es que esto apunte a una zona de memoria que puede ser de 2, 10 o 20. Si nosotros le pusiéramos aquí un número, la zona sería fija y Java no quiere que haya zonas fijas, al menos para lo que se denominan los tipos referenciados. Esto realmente acaba siendo un tipo referenciado, no es un tipo primitivo. Es una referencia a una zona de memoria que pues una vez puede ser de 2, otra vez puede ser de 10 o de 20. Porque esto nos permite reutilizar el campo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer aquí new float 2 y luego decirle, oye, no, que no quiero que sea de... no quiero que sea de 2, quiero que sea de 100. Perdón, no sé. Quiero que sea de 100. ¿Veis que esto lo permite? Si nosotros lo inicializáramos de 5, no lo permitiría. Y otra cosa a tener en cuenta. No se puede ampliar un array. Acordaos que he dicho, un array es una zona de memoria que tiene n elementos fijos. Pero ojo, cuando digo fijo me estoy refiriendo a que no se puede ampliar este número. Es decir, si nosotros decimos que es de 100, es 100. No podemos añadir un elemento 101. Por tanto, nosotros
Bueno, aquí no va a dar error. Pero quiero que veáis lo que pasa. Yo aquí primero le he dicho 2, luego le he dicho 100 y luego le he dicho 100. Ahora entenderéis por qué es 100. ¿Por qué he puesto 100? Vamos a ejecutar el código. Creo que era main 2, ¿no? Vamos. Y veis que ha dado un array index outbound exception. Ha dado una excepción. Concepto de excepción lo veremos más adelante. Pero básicamente lo que os está diciendo, oye, que intenta acceder a una posición que no es válida. Y tampoco, al igual que las clases del buffer read y todo esto que hemos visto, no hay ningún método que nos permita ampliarlo. La única manera de ampliarlo es crear otro array nueva con un elemento más, copiar toda la anterior y añadirle a la última posición el nuevo elemento. Es la única manera que se tiene de hacerlo. Y bueno, alguno dirá, bueno, pero si son 100, o sea, lo has definido de 100 elementos, vamos a poner 99 para que veáis que con 99 sí que funciona. Aquí ha dado otro error, aquí ha dado error en la línea 65. Que lo llama la línea 39, fijaros bien. La llama aquí. Porque esto, acordaos de que esto es un método de parseo en el cual estamos intentando convertir la cadena número 10 en un entero. Esto no es un número entero y por tanto da una excepción. Perdón. Es que el trampa a veces... Bueno. Pero habéis visto que el 99 sí se lo ha tragado. ¿Y por qué? Por convención, en los lenguajes de programación se establece que el primer elemento de un array empieza en el número 0. Al igual que las cadenas de texto, cuando vimos las cadenas de texto, las mismas empiezan en el número 0. Y su última posición es la longitud de la cadena menos una posición. En este caso, como es de 100, al quitarle una posición, podemos acceder desde el número 0 hasta el número 99. Y bueno, básicamente a este array le podemos meter lo que queramos. Puede ser de tipo primitivo o incluso si queremos pueden ser de tipo referenciado. Por ejemplo, podríamos aquí meter, tenemos la clase gato, nosotros podríamos crear un array de gatos. Incluso vamos a decirle, vamos a complicarlo un poquito. Vamos a decirle new gato. Bueno, hace días que no. Hace días que no hago curso. Entonces no me acuerdo de lo que había. Bueno, vamos a crear un array con 2 gatos. Y de hecho, para que veáis que es distinto. Bueno, falta ver un momento que mire una cosa. Ok, no tiene implementado el toString, así que system.out.println. No hace falta que entendáis esto ahora mismo. Simplemente lo que voy a hacer es este for lo que hace es recorrer esta array. Es un tipo de for en concreto que sirve para recorrer estructuras, colecciones. Y lo que hacemos es, cogemos un primer elemento, o sea, mientras haya elementos en el array, pues lo que hace es mete esa variable o ese valor o esa referencia en una variable del mismo tipo y podemos trabajar con ella directamente sin tener que necesidad de hacer luego o gatos 0 o gatos 1. Y bueno, y vais a ver que es distinto, voy a ejecutarlo. Y veis que ha impreso dos valores completamente distintos.
Eso lo veremos en programación orientada a objetos. En principio, cuando tú creas una estructura, salvo que tú modifiques un método, a la hora de imprimirlo, lo que se hace es imprimir el tipo de objeto que es y una referencia a la posición de memoria donde está ubicado en ese mismo momento. Si lo volvemos a ejecutar, pues no va a mostrar el mismo valor, va a mostrar completamente distintos los dos valores. Vale, me deja por mentiroso. Se ve que está almacenándolos en lo mismo, porque esto es la posición de memoria. Se ve que queda, cuando termina el programa se libera y puedo volverlo a usar. Bueno. Bueno, con esto está claro los conceptos del array. El array simplemente es una posición de memoria donde podemos almacenar múltiples datos del mismo tipo, ya sean tipos primitivos o tipos referenciados, y el cual es fijo. Nosotros no podemos ampliarlo ni disminuirlo, pero sí podemos cambiar los valores que hay en medio. Los valores sí podemos cambiarlos. Nosotros podemos decir en un tipo primitivo, como hemos hecho aquí en la posición 99, podemos decirle, oye, esta pasa a valer 20F. De hecho, para que veáis que cambia, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer otro for y vamos a recorrerlo ahí y ahí. Y en vez de gatos, vamos a decirle notas. Y aquí vamos a ponerle floatf. Y después de este, recorremos este. Un segundo. Espérate. Sí. Es que tengo el trackpad encendido. Es que no sé por qué se me activa. Creo que la variable f ya está definida. ¿Puede ser? Sí, que está definida ya. Ya decía yo digo, no hace falta. Ok. Ejecutamos. Y veis que pone 20. Y antes de todo, fijaros bien que pone todo ceros. De hecho, para que veáis que para ver que hay una separación, lo que voy a hacer es le voy a añadir algún simbolito raro. Esto, por ejemplo. Espera un segundo. Que no lo he puesto donde toca. Perdón. Aquí tiene que ir. Ahí está. Este es el separador. Esta es la posición 99. Podría haber pues, impreso el índice, pero bueno, no lo vamos a complicar. Y aquí el 20. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya acordado. La array es eso, es una posición de memoria donde se almacenan múltiples datos de un mismo tipo y el cual no se puede ni ampliar ni reducir, solo se pueden cambiar los valores del medio. Y acordaos de lo principal que os he dicho. No se puede inicializar la parte declarativa, no se le puede decir el número. Se le puede decir en el momento que lo inicializas. En el momento que lo inicializas, tú le puedes decir, ya sea indicarle de cuántas posiciones va a ser o simplemente poniendo entre los corchetes ya los elementos que van a conformar dicha array. Claro, si es fijo, claro, esto es un problema. Bueno, si lo inicializas al principio y no cambia a lo largo de todo el programa, ok, nos sirve, ¿de acuerdo? Nos sirve como solución. Pero ¿qué pasa si cambia a lo largo del programa? Porque, por ejemplo, nosotros podemos coger y tener
a lo mejor, pues al principio no tenemos ningún elemento. Un programa que se ejecuta de forma residente. Y al principio, pues, por ejemplo, la administración de un colegio, de alumnos de un colegio, y los vamos metiendo. Claro, al principio, pues, no tenemos ningún alumno. Por tanto, son 0 elementos. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer un elemento? No vamos a coger y vamos a borrar el array y, o sea, copiar el array, clonarla y volverla a crear. Esto es mucho trabajo de memoria y de tiempo de ejecución. Ahí, Java lo que implementó es lo que se denominan colecciones, o sea, ya colecciones o hay gente que lo conoce como arrays dinámicas. Y la gran diferencia respecto a las arrays clásicas es que estas pueden crecer y decrecer según las necesidades del programa. Pero hay otras diferencias, que es, por ejemplo, no sé si os habéis fijado que nosotros, a la hora de establecer un elemento o recuperar un elemento, hemos utilizado un índice que iba desde el 0 hasta la posición -1. O sea, perdón, sí, hasta el tamaño -1. Claro, y si el identificador no es un índice, es decir, que, por ejemplo, quiero usar el DNI, ya no puedo usar el array. El array no sería identificativo. Por tanto, en Java se crearon 4 tipos de colecciones, los cuales nos permiten un poco jugar según con la casuística de las listas que nosotros tenemos que crear. El primer tipo, voy a enumerar los 4 tipos. Los 4 tipos son colecciones basadas en índices, que son las que hemos visto, pero son las arrays, pero ya ampliado. Son las típicas arrays, pero ampliado ya para que se pueda incrementar y decrementar el número. Luego, colecciones basadas en claves, cuya única diferencia es que en vez de utilizar un índice numérico para identificar el elemento, utilizamos otro elemento distinto a un índice. Esto puede ser desde una cadena de texto hasta, por ejemplo, una instancia de la clase gato. Una instancia de la clase gato puede identificar otro elemento. Lo veremos ahora cuando veamos las colecciones en clave. Luego tenemos los conjuntos, que simplemente son listas o colecciones que no se acceden ni por clave ni por índice, simplemente están para apilar elementos. Y luego tenemos las colas, las cuales lo que permiten es el primero que llega es el primero que sale, es decir, el primero que es atendido, y el último que llega es el último en ser atendido. Un poco prioridad a la hora de trabajar. Las otras, pues sí que puede haber prioridad a través de los índices, pero aquí la prioridad es quien llega primero, quien se ha insertado primero, es el primero que va a salir a la hora de ejecutarse. Ok, bueno, y claro, os preguntaréis, bueno, ¿y qué tipos hay con índices? ¿Qué se amplía? Bueno, en colecciones basadas en índices hay principalmente 2 tipos. Están las array list, que son posiblemente las más utilizadas en todo Java, y luego están las vector. Que alguno dirá, bueno, pero el otro no se llamaba vector. Por eso he dicho que vector no era la palabra más apropiada en Java, porque en Java hay una clase llamada vector, que es de tipo colección dinámica, y hay una gran diferencia. La única diferencia que hay entre las dos es que el array list se utiliza en entornos monotarea y el vector es mejor utilizarlo en entornos multitarea. Cuando veamos el concepto de hebras de ejecución o hilos de ejecución, como le conocen algunas personas,
veréis la diferencia entre un entorno monotarea y un entorno multitarea. Normalmente cuando se trabaja en multitarea es mejor utilizar un vector porque las funciones del vector están preparadas para este tipo de entornos. Y cuando es monotarea es mejor utilizar un ArrayList. Para la explicación siguiente voy a explicarlo con un ArrayList y esto lo podéis extrapolar todo a un vector. Bueno, para crear una colección, todas las colecciones acaban siendo clases. Y por tanto, cuando nosotros escribimos ArrayList, esto es una clase nueva que pues os tendréis que aprender. Pero esta es una clase colección y como tal tiene una particularidad que la diferencia de una clase normal. Y es que la misma incluye dentro de los símbolos menor y mayor que los elementos, o sea, qué tipo de elemento va a almacenar dicha clase. Es decir, antes hemos dicho que era un float y hemos puesto pues estos corchetes. Ahora pues simplemente este float tendría que ir aquí dentro. Vamos a cambiarlo, vamos a quitar esto, notas. Y ahora vais a ver que da un error. ¿Por qué? Y claro, no habíamos dicho de que se podía. Sí, pero esto lo que espera es un objeto. Una clase. Está pidiendo una clase. Aquí no se le pueden meter tipos primitivos. Pero si os acordáis de los últimos vídeos, vimos que las clases primitivas van envueltas en lo que se denomina, se envuelven en otras clases que lo que hacen es engloban ese objeto y lo hacen como si fuera una clase. Entonces aquí tendríamos que meter float. Y ahora mismo aquí da error porque esto está dentro de otro paquete. Todas las colecciones están dentro del paquete java.util. Este paquete no se importa directamente con un programa, sino que lo tenemos que importar nosotros. Nosotros aquí arriba pues tenemos que poner import java.util asterisco o java.util.ArrayList. La única clase, o sea, el único paquete que no se tiene que importar es javalang. Esa es la única que no se tiene que importar. Bueno, aquí pues desde el Eclipse podemos hacerlo directamente, importamos. Obviamente, ahora esto está mal porque esto no es un tipo array. Por tanto, nosotros tenemos que inicializarlo bien. Entonces tenemos que poner new ArrayList float. Y, como es un constructor, hay que ponerle los paréntesis. Y ahora, una diferencia, así está bien escrito. Bueno, este error lo veremos ahora, porque está mal, nosotros no podemos hacer a esa posición así. Claro, ¿qué pasa si... perdón, lo que quería decir, ahora mismo esto está inicializando a... Oye, esto, pues bueno, esto es una ArrayList, esto es una lista que ahora mismo pues no apunta a ningún lado. Internamente lo que hace es, pues cada elemento apunta al siguiente y se van apilando cada uno de los elementos. Que esto va cogiendo y diciendo, bueno, tal elemento, pues esta apunta al siguiente, esta apunta al siguiente, esta apunta al siguiente, esta apunta al siguiente, etc. Tienen cierta similitud con las listas en C. Bueno, claro, nosotros hemos indicado aquí que es float. ¿Podemos decirle, oye, no hace falta inicializarlo? Efectivamente. ¿Por qué no? Ah, porque está pensando que es Java 7. Espérate. Un segundo que lo voy a cambiar.
Ok. Perdón. Esto que os estoy diciendo de no hace falta indicarle el tipo luego cuando lo inicializas. ¿Por qué? Porque ya está inferido aquí. Directamente aquí lo que va a crear es algo que sea compatible para introducirlo aquí. Antes daba un error porque esto se introdujo en Java 7. Nosotros estamos viendo Java 8. Hay que ir con cuidado porque muchas veces el compilador, cuando tú creas el proyecto y demás, pues se pone a lo mejor como compilador de la 1.5 y hay cosas que puede que no funcionen. Yo, de normal, os recomiendo poner ambos. Parece un poco redundante, pero así recalcas la idea de que lo que estás creando es un elemento de ese tipo. Aunque muchas veces para ahorrar espacio simplemente se omite el mismo. O incluso os puede servir porque si vosotros os llega aquí como función un tipo de tipo ArrayList y un tipo genérico, que los tipos genéricos los veremos más adelante, que se escriben de la siguiente forma, es básicamente pues ArrayList T aquí, bueno, ahora mismo pues te dice que no, porque hay que hacer un par de cosas para que funcione, pero nosotros podemos pasarle esto. Al decirle esto admite cualquier ArrayList que tenga dentro. Cualquier tipo. Claro, nosotros no lo conocemos. Por tanto, si nosotros queremos coger e inicializar algo ahí, de ponerle genéricos igual a X, nosotros este tipo no lo conocemos y por tanto, si quitas esto, el código funciona perfectamente porque no te hace falta. Ya le va a crear el tipo para el tipo que es. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y en la ArrayList, bueno, tenemos una serie de métodos. Nosotros, pues fijaros bien, hemos intentado añadir, pero no hemos podido. De hecho, es más. Vamos a borrar esto y vamos a imprimir. Vamos a ver qué imprime. Guardamos. Y vemos que imprime un 6, pero esto es de aquí abajo. No ha impreso nada más. ¿Por qué? Porque esto está vacío. Esto está vacío. Vamos a añadirle elementos. ¿Cómo añadimos un nuevo elemento? Claro, uno pensará, bueno, pues hacemos F0, notas 0 es igual, pues a 40F. Y dirás, da un error. Y te está diciendo, oye, que para que sea esto tiene que ser de tipo array. Y esto no puede cambiarse a un tipo ArrayList de tipo float. Y aparte, aquí tú le estás poniendo un elemento en concreto. ¿Se puede añadir un cierto elemento en una cierta posición? Sí. Con la misma función que añadir solo uno, incluso. Y es con el método add. Este método lo tienen la gran mayoría de colecciones de las que vamos a ver. Hay algunas que no, hay algunas que cambian este elemento por otro tipo, por otro método. Pero la mayoría tienen el add. Y fijaros bien que el add tiene, nos interesan los dos primeros. Uno es simplemente añadirle el tipo que es, el float e, directamente, que eso lo que nos permite es simplemente añadirlo como último elemento. Y luego tenemos el add con un índice previo en el cual podemos decirle, oye, no quiero que me lo coloques el último, quiero que me lo coloques en la posición esta. Y hay que tener en particularidad una cosa. Si esa posición ya existe, el elemento se mueve. Es decir, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Añadimos un primer elemento que sea el 1. Luego queremos que el segundo elemento esté en la posición 0. Por tanto, le decimos 0 y queremos añadir el 20F. Y luego
para ver que esto funciona, pues mira, este último pues lo quiero en la posición 10 y quiero que valga 80F. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Guardamos, ejecutamos y vemos que da un index outbound exception. ¿Por qué da una excepción? Por lo mismo que os he explicado antes. Este ha funcionado porque ha insertado un elemento, por tanto pasa a tener un elemento. Este se añade antes y como la posición 0 siempre va a existir porque es la primera, se inserta el 2, lo cual es correcto también. Pero aquí estamos diciendo, oye, vete a la posición 10 y añadirle un 8. Y aquí es cuando dice, bueno, yo me voy a la 2, me voy a la 3. Uy, la 3 ya no hay. Aquí ya no sé, aquí no hay más elementos. Pum. Excepción. Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de usar los índices. Los índices por delante funcionan muy bien y si existe el elemento también funcionan muy bien. De hecho, si nosotros sustituimos aquí por un 1, esto va a funcionar. Veis que pone 2, porque nosotros hemos insertado primero se ha insertado el 0, luego el 2 se ha insertado en la posición 0, por tanto pasa a ser 2, 1, y luego el 8 lo hemos insertado en la 1. Por tanto el 1 se va desplazado a la derecha y pasa a ser el 8. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, y si queremos recuperar el elemento, ¿qué tenemos que hacer? Un momento, ¿cuánto llevamos? Vale, creo que no tardaremos en terminar. Si queremos si queremos obtener un elemento, ¿cómo lo recuperamos? Antes estábamos haciendo pues notas de 0. Pero claro, te dice lo mismo. Esto no es un array. Esto es un array list. Esto es una lista de arrays. ¿Cómo se accede? Con otro método denominado de hecho, fijaros bien, esto alguno dirá, uy, ¿esto por qué funciona? Porque la variable primitiva perfectamente puede coger lo que valga la clase, por tanto, esto es válido. Y estamos imprimiendo la F. Pero vamos a suponer que queremos imprimir cada posición. Vamos a cambiarlo a la típica array. Índice es menor que notas.length, .size. Y perdón. Y he pausado y se me ha olvidado retomarlo. Lo que estaba diciendo. Sí. Tenemos el método para añadir. Y luego, para recuperar el dato, alguno pensaría, pues ponemos notas 0 y lo recuperamos. Y veis que no se recupera. Por tanto, la manera de hacerlo es utilizar otro método denominado get. Y aquí lo tenéis, lo vamos a ejecutar. Y veis que pone lo mismo, 280, acordaos, sale 280 porque primero se inserta el 1, luego en la posición 0 se inserta el 2, por tanto desplazamos el 1 a la 1. Y luego en la 1 insertamos el 8, por tanto volvemos a desplazar el 1 a la tercera posición. Y luego, si finalmente queremos eliminar un elemento, por ejemplo, nos da rabia y queremos eliminar el que esté en la posición 2. ¿Qué pasará? Pues que el 1 desaparece. Si cogemos y eliminamos el 0, desaparece el 2. ¿Y si ponemos el 3? ¿Qué pasará? Los que hayáis contestado excepción, efectivamente habéis acertado. Da una excepción porque la posición 3 no existe. Acordaos que empieza en la 0 y al meter 3 elementos podemos llegar hasta la posición número 2.
Luego tenemos el método size para consultar el tamaño. Esto no lo he explicado, pero en un array para obtener los elementos float tenemos un atributo denominado length. Y aquí te dice el número de elementos que tiene la array. Entonces, ss.length. Imprimimos. Vais a ver que sale un 5 antes de la excepción, porque no lo he cambiado. Este remove 3 no lo he cambiado. Imprime un 5, ¿de acuerdo? El length es un atributo para la array y el size es un atributo, es un método que hay para los métodos de colección. Creo que, no sé si todos, pero la gran mayoría lo tienen. La gran mayoría de los métodos que lo vamos a ver tienen los mismos métodos. Y luego hay un último método interesante, que es si queremos consultar en qué posición está cierto valor. Vamos a suponer que queremos consultar dónde está el 2.0f. ¿Cómo lo podemos consultar? Bueno, lo vamos a imprimir directamente el valor. Y queremos decirle, oye, queremos saber en qué posición está el notas.indexOf del 2.0f. Y aquí el mismo nos dice que está en la posición 0. ¿Es correcto? Sí, está en la posición 0. Vamos a cambiar a un 1. Me dice que está en la 2. Y si ponemos 9 de 0, ¿qué saldrá? -1. ¿Por qué -1? -1 lo que, al igual que cuando vimos el método indexOf en las string, él mismo te indica que no ha podido encontrar el elemento y por tanto se determina con un -1. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Ha sido una pequeña introducción, quería haberlo dado todo, pero bueno, no ha dado tiempo a más. El próximo vídeo veremos los otros 3 tipos de colección que hay. Nada, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.